preservan la estructura algebraica, ¿no? Es decir, vamos a tomar una parte previa que requerimos, que es la siguiente, dice, recordemos notación básica para funciones, sean B y W espacios vectoriales. Una función T de B a W se denota como T que va de B a W. T asigna a cada vector V del espacio vectorial V un único vector W del espacio vectorial W, lo cual se denota como W igual a T de B, y al vector W igual a T de B se le llama imagen de B bajo la función T. Esto que acabamos de comentar, esta notación T que va de V flecha a W, ¿la usaron en cálculo 1? ¿Lo están usando en cálculo 2? Sí. Por ejemplo, Alejandro, ¿sí lo usaron en cálculo 1, en cálculo 2? Sí, profe. ¿Sí? Eh, a ver, vamos a ver. Francisco, sí, en los cursos que llevaste de cálculo 1, cálculo 2, han usado esa notación donde tienen una función que va de un conjunto a otro y conectan, digamos, el dominio y el contradominio por medio de una flecha, como lo estamos indicando aquí. ¿Sí han usado esa notación, Francisco? Ah, ok, entonces, a ver, vamos a retomarlo nada más para reafirmarlo, es algo que ya conocen. Nada más que en nuestro caso, pues, ¿cuál es la estructura básica fundamental sobre la cual estamos trabajando, Francisco? La estructura básica es la de espacios vectoriales, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces vamos a analizar, a tomar dos espacios vectoriales, un espacio vectorial V y un espacio vectorial W, y una función que vaya del primer espacio vectorial al segundo espacio vectorial. Pero esa función, como bien lo acabamos de comentar con algunos de tus compañeros, pues no debe ser cualquier función, debe ser una función que preserve la estructura algebraica. Y nada más, para recordar, para efectos notacionales de función, cuando escribimos esta notación que estoy indicando aquí con el cursor, eso significa que T asigna a cada vector de V un único vector W de W, lo cual se denota de esta forma, repito, W igual a T de B, y eso significa que T, W es la imagen de V bajo T. Y luego tenemos aquí lo que sería, aquí donde está la flecha del cursor. Cuando muevo la flecha, ¿sí lo ven en pantalla? ¿El cursor? Sí, Yo sí, sí. sí, ok. Entonces aquí tenemos la definición. Es otra definición sumamente sencilla, pero sumamente relevante. Y va en el siguiente sentido. Tenemos que sea V y W espacios vectoriales sobre el mismo campo F, ¿no? Entonces, una transformación lineal es una función T que va de U, V a W, que cumple las siguientes condiciones, que cumple las siguientes propiedades. Una, T, esa función T aplicado a la suma del vector V más W es igual a T de B más T de W para todo V y W elementos del espacio vectorial V. Y la segunda condición o la segunda propiedad es que T aplicado a una constante C, a un escalar C veces el escalar V, es C veces la función T sobre el vector V para todo vector V del espacio vectorial V para todo escalar C. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Voy a cambiar ahorita de escribir, voy a escribir en esta era de una parte anterior, una nota que ya tienen, pero ahí más que nada voy a usar más que nada la parte que está en blanco para hacer notaciones. Bien, a ver, Jean Toledo, ¿cuántos espacios para dar la definición de una transformación lineal, para dar la definición de una transformación lineal, cuántos espacios vectoriales consideramos, Jean Dos Toledo? espacios. Dos espacios vectoriales, ¿no?
Y voy a abreviar lo de transformación. Bueno, pues, lineal. Entonces, tenemos dos espacios vectoriales, V más W, perdón, V y W, y tenemos una cierta función, que es esa función va a ser la que es, digamos, la transformación lineal cuando cumple un par de propiedades T, que va de V del primer espacio vectorial al segundo espacio vectorial W, y entonces lo que vamos a hacer de acuerdo a esta notación es que tomamos un vector V pequeño, bueno, un vector V de este espacio vectorial, de tal forma que bajo la función T nos lo manda a T de B. Este B es este B de aquí, y eso es igual a W. A ver, y ahora una pregunta. Este que acabo de encerrar, ¿qué sería, Francisco? ¿Un vector o espacio vectorial? Ese que acabo de marcar en amarillo, ¿qué sería, Francisco? Quizás no lo escribí muy... Bueno, es que aquí con el cursor luego a veces se complica. Sí, el espacio vectorial, el U mayúscula. Me voy a ponerlo así, ¿no? Para calcar lo de la U mayúscula. Entonces, ese es el espacio vectorial. El espacio vectorial V, ¿no? Y aquí está el espacio vectorial W. Estos dos son espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Entonces, vamos a considerar, repito, una cierta función pero no vamos a considerar cualquier función. De entrada, ¿alguien nos quisiera recordar cuál es la definición de una función en general? ¿Qué es una función? Ajá, mira, Francisco, la idea que estaba tratando de expresar es la siguiente. Tienes un conjunto A y un conjunto B, ¿no? Entonces, una regla de correspondencia, una función es una regla de correspondencia que a cada elemento del primer conjunto asocia un único elemento del segundo conjunto. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Ok. Sí, entonces recordemos, una función, lo ven básicamente en cálculo, cuando empiezan cálculo 1, es una regla de correspondencia que a cada elemento del primer conjunto le asocia un único elemento del segundo conjunto. Esa es la definición general en abstracto. Ahora, nosotros estamos en el curso de álgebra lineal. ¿Qué impresión les va quedando en esto de álgebra lineal con lo que se lleva hasta ahorita? Deben de tener, digamos, propiedades básicas esenciales, ¿no? Por ser V y por ser W un espacio vectorial, entonces, por ejemplo, si aquí tienen un vector V y un vector W, que sean elementos, digamos, de ese espacio vectorial, la suma de ellos, ¿dónde va a estar, Francisco? Si este es un elemento de ese espacio vectorial V y W es un elemento de ese espacio vectorial, la suma de ellas, ¿dónde va a estar? En el espacio vectorial. Ajá. Y si tienen, digamos, si tienen el vector V y aparte un escalar, digamos, A, y ese escalar que sea, digamos, un elemento del campo F, el producto escalar de A por B, ¿dónde va a estar, Francisco?
en el espacio vectorial. Entonces, son propiedades básicas, ¿no? Entonces, del conjunto de todas las funciones que se puedan imaginar, vamos a considerar unas. ¿Cuáles? Aquellas que tengan una característica de linealidad. Sumamente relevante va a ser eso, ¿no? Entonces, le vamos a pedir dos propiedades básicas, ¿no? Vamos a pedir que esa función, la primera condición que cumpla es que t aplicado a la suma de un vector b más un vector w, ¿qué debe de ser? ¿Alguien recuerda? Debe ser t de v más t de w. Pregunta, ¿esa debe ser para algún par de vectores del espacio vectorial o para cualquier vector, par de vectores del espacio vectorial? ¿Alguien recuerda o que nos quisiera comentar? A ver, Para vamos todo a... vector. Para todo, para todo. Vamos a poner aquí la imagen. Esta la imagen, vean, vean. Aquí es para todo V y W elementos del espacio vectorial V, ¿no? Para cualquiera, para todo, par de vectores. Entonces eso es para todo. Vector W, elementos del espacio vectorial W. ¿Mm? Y la segunda condición, la segunda condición. ¿Alguien recuerda cuál era la segunda condición? Que nos quiera comentar, por favor. La función t aplicado a qué? A un escalar por un vector. A un escalar por un vector. ¿A qué debe ser eso igual 90? ¿Te acuerdas? A C, Ajá, que multiplica T evaluado en V. ajá. Y eso debe ser para... ¿Recuerdas para qué, Naidi? Para todo vector en el espacio vectorial. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál espacio En V. vectorial? En V. Ajá. Y para todo escalar C, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a ver, vámonos al comentario de la nota, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hacer un poco más grande aquí esto. Vean, dice, previamente, vean el cursor, se estudiaron espacios vectoriales. Ahora se estudiarán una clase especial de funciones entre espacios vectoriales, pero van a ser aquellas funciones que preservan la estructura algebraica de espacios vectoriales. A ver, fíjate, Neidi, vamos a revisar aquellas funciones que preservan la estructura algebraica de espacios vectoriales. A ver, vámonos a lo que acabamos de escribir. ¿Qué entenderías por preservar la estructura algebraica de los espacios vectoriales? Así, Naidi y los demás. O sea, cuando hacemos la pregunta para uno es para todos, ¿no? Pero lo focalizamos a uno para poder hacer análisis, ¿no? Bueno, yo entendería que es una especie de función que me permite ir de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Exacto, fíjate. Vamos a tomar esa parte de acá, con lo que acabas de comentar. Pero hay que complementar la idea, ¿no? A ver, esta suma de vectores, ¿dónde están, Naidi? ¿En qué espacio vectorial? En W. En W, aquí, ¿verdad? En este, ¿ok? Y esta otra, esto más esto, ¿dónde están, Naidi? O sea, ya no estamos hablando del vector B y del vector W, perdón, del vector V y del vector W, sino de la imagen de V bajo T y la imagen de W bajo T. Es decir, ahora
esto que acabo de marcar, ¿dónde está? ¿Dónde se mueve esa parte? ¿Dónde lo ubicamos? En W, ¿Aquí? en el espacio vectorial W. Ajá. Entonces, a ver, aquí escribí algo raro. A ver, permítanme algo notacionalmente. A ver, ahorita le corregimos algo ahí, nomás permítanme, déjenme ver cómo lo tenemos acá en la nota esta. Está bien. Bueno, vean, aquí nada más estamos dando la explicación, ¿no? Donde estoy poniendo lo que son la explicación de cómo estamos interpretando esa relación funcional, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, este vector V, aquí el vector W, pero estamos tomando la W como la imagen de este, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. Digamos, esto que está aquí en comentarios es para efectos de explicar cómo estamos entendiendo la dependencia funcional. Ya cuando damos la definición, en la definición de una transformación lineal, B y W son elementos de dónde, Heidi? Del espacio vectorial V, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, regresamos a esto. Aquí lo único que, para no tener, para ser consistentes, simplemente es, no le vamos a poner W minúscula, nada más así. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, a este vector V del espacio vectorial U, le estamos asignando la imagen de U bajo T como un elemento de ese espacio vectorial W. Entonces, ahora sí, nuevamente, ¿no? Nuevamente, vamos a reafirmarlo. Esta parte que está aquí en color verde, esa suma de vectores B más W, ¿en qué espacio vectorial está? En V, En V. Y esta parte que está en color azul, tenue, ese que está aquí, T de V más T de W, ¿dónde está? en W. En W, exacto. Entonces, vean, por lo pronto, eso es lo que está significando es algo simple, pero muy relevante. La suma de vectores en el espacio vectorial V, bajo la transformación T, se transforma a la suma de vectores, porque U, la imagen de U bajo T y la imagen de U bajo T, son vectores que, como bien lo acaba de comentar su compañera Heidi, son vectores que están en este espacio vectorial W. Entonces, la suma de vectores del espacio vectorial V se está transformando en suma de vectores, pero ¿en qué espacio? Como lo acaba de comentar, ¿en cuál espacio, Heidi? En W. En W. Entonces, ¿qué está pasando con la estructura algebraica? Suma de vectores en el espacio vectorial V se transforma en suma de vectores, pero en el espacio vectorial W, bajo esa función T, ¿no? Y la otra propiedad, a ver, vamos a analizarla, vamos a revisarla. ¿Cuál es? Tenemos la multiplicación escalar del escalar C por el vector V. ¿Eso dónde está, Heidi? Esto. ¿Dónde lo ubicamos? En W. En Perdón, W. en B. V. Sí, En B. en B, aquí, ¿no? En V. Ahí está, ¿no? Y estamos pidiendo que la condición que es la segunda condición que se aplique es que T aplicado sobre CV sea la constante veces que la imagen de U bajo T. Esta imagen de U bajo T, ¿dónde está? A ver, Naidi, ¿dónde estaría? En W. Ajá, y al multiplicar por escalar C, ¿dónde estaría? Sigue estando en W. En W. Ajá. Porque en la condición de la definición de una transformación lineal, observen, vamos a ver, el espacio vectorial V y W son espacios vectoriales sobre qué campo, Naidi. Sobre el campo F. Ajá, sobre el mismo campo F, ¿no? Esa parte no siempre lo mencionan todas las referencias, entonces hay que tener cuidado. Aquí lo estamos precisando bien porque es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces,
La suma de vectores en el primer espacio vectorial V y la multiplicación de un escalar por un vector en ese espacio vectorial, ¿cómo se comportan bajo esa función que se le llama transformación lineal? ¿Cómo se comportan en el otro espacio vectorial? Decir T de B más T de W, ¿qué significa? ¿Alguien quiere opinar nada más para reafirmarlo? ¿Qué significa T de B más T de W? ¿Qué estamos haciendo en relación al espacio vectorial W? Gustavo, ¿qué estaríamos haciendo? Decir T de B más T de W y sumarlo, porque ahí están haciendo la suma. ¿Qué significa en cuanto al espacio vectorial W, Gustavo? Carlos Tomás, ¿qué significa? Carlos. Mario David, ¿qué significa? Juan Que Ángel, lo están sumando, ¿no? que en el espacio vectorial W también vamos a tener la suma de ¿qué? La suma de vectores, porque la imagen de V bajo T, ¿dónde está? El compañero que acaba de comentar. En B, en V. La imagen de V bajo T, esto que estoy indicando aquí, esto, ¿dónde estaría? ¿En el espacio vectorial V o en W? Ah, disculpe, en V. A ver, chécale. Porque mira, este vector, ¿dónde está? En ese espacio vectorial. Pero la imagen, es decir, tomar un vector tienen aquí un T que va de U, de W a V a W. Entonces toman un vector de aquí, ¿ah? Y bajo esa función se los manda a T de B. Este T de B, ¿dónde está? El compañero que estaba comentando ahorita. Estaría en W. Va a estar en W. Ujú. Y este otro, T de W, ¿dónde va a estar? De igual manera, estaría en W. ¿Y la suma de ellos dónde está? En W. Ajá. Entonces, dado este vector V, le aplicamos la transformación, nos la manda T de V, tomamos un vector W de ese espacio vectorial V y nos lo manda a T W. Entonces, este es un vector del primer espacio vectorial, este es un vector del espacio vectorial, y la suma de ellos, por las propiedades del espacio vectorial, ¿dónde va a estar? Va a estar acá.